La palabra nos dice que este evangelio será predicado por y para testimonio. Y en este momento queremos compartir con ustedes el testimonio de una mujer que fue maltratada, fue secuestrada y tantas cosas más que pasaron en su vida. Pero a pesar de esto, la mano de Dios siempre estuvo con ella y hoy puede decir que es más que victoriosa. Escuchemos. Caigo en las manos de los secuestradores y eran las personas más sanguíneas que podía ver mis ojos. ¿Cómo cambió tu vida luego de conocer al Señor, de llegar a esta iglesia, de escuchar a ese pastor predicar? Desde ese día que yo llegué a esta iglesia, mi vida cambió totalmente, totalmente. La historia de otras personas son una fuente de inspiración y por supuesto que un alimento para la fe. En el día de hoy me encuentro con nuestra hermana Elvia, que tiene un gran testimonio que compartir con nosotros. Bendiciones, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntame cómo era su vida antes de conocer al Señor. Bueno, mi vida antes de conocer al Señor, un desastre total. Ay, ay, ay. Cuénteme a ver, ese desastre. Ese desastre se concluía en 14 años de violencia doméstica, donde fueron torturas, abusos a diario. Cuando usted dice torturas. Era como desayuno, almuerzo y cena antes de dormir y antes de levantarse. Eran golpes, golpes y golpes y golpes. En esos abusos de diferentes formas se procrearon 6 varones. 6 varones. 6 varones. Esa persona tenía un lema en mi contra que decía que si yo podía tener 40 hijos, los iba a tener. No por mi decisión, sino porque él lo decía. Quiere decir que él tenía un control absoluto total de su vida. Sí. Y era un encierro total. Abusos para mí y mis hijos. ¿Y dónde vivió usted esta etapa de su vida? En Guatemala. En Guatemala. Sí. Entonces, ya después de mis 6 hijos, él nos vendió la casa, nos dejó en la calle, total de que, como dijo, terminó total con nosotros. Pero yo quiero que usted me describa un poquito de esa tortura que usted decía durante 14 años de su vida. ¿Qué cosas él hacía para torturarla? Acuchilladas. Wow, que tiene las marcas. Sí, ahí. En diferentes partes del cuerpo. Quemadas. Arrancarme el cabello, no cortado, arrancado. Wow. Y historia, cosas más peores que no se pueden mencionar porque a veces hay niños que escuchan. Entonces hay muchas cosas que realmente escalofriantes. Pero yo le preguntaba por qué motivo él me trataba así. Él decía que porque él era un militar y lo que él había aprendido en el ejército era para cobrárselo conmigo. Entonces él tenía un lema de que yo saldría de sus manos solo muerta. ¿Y por qué usted no se atrevía a salir de esa situación? ¿Tenía miedo, sus hijos? ¿Qué le hacía quedarse ahí? No me hacía quedarme ahí. Huí del lado de él como en 15 veces. 15 veces trató de escapar. Sí, pero no pude. De todas maneras me encontraba y me iba peor. Entonces, después vinieron los abusos contra mis hijos más grandes, lo cual pasamos, como dicen, lo más desagradable de la vida. Pero ya cuando mi 6º hijo nació, que era el número 6, Dios me dio la oportunidad. Como dijo, y Dios sabe que mentí para salvar mi vida. Yo me inventé de que mi hermana, que estaba en Estados Unidos, me daba un viaje. Y con esa mentira logré escapar de él. Donde yo le decía a él de que me dejara venir y yo me lo traería. Él, contento que yo me lo traería, él me dejó salir. Así la dejó salir. Pero era una vil mentira. Yo con mi madre hablé y le dije, mamá, yo lo único que quiero es no morir al lado de mis hijos. Porque lo que yo no quería era morir al lado de mis hijos. Yo quería morir lejos de ellos. Entonces yo dije, me voy. Y entonces tomé la decisión que tomé. Ahora entiendo que el plan de Dios era otro. Porque yo le dije, Dios, ayúdame. Porque yo no venía con un coyote. Yo venía sola.
sin dinero. ¿Y cómo se dio ese viaje? ¿Cómo se dio ese viaje, ese proceso? Pues ese proceso de ese viaje, yo dije, yo prefiero morir en el camino, pero no regreso. Yo tengo que ver qué hago, pero la intención mía era morir en el camino, porque yo no tenía ni intenciones de llegar a Estados Unidos, ni tenía intenciones de volver, porque yo lo que quería era que mis hijos no me vieran el día que él me matara, porque yo estaba segura al 100% que él me mataría en cualquier momento. Quiere decir que tú lo que estabas era escapando de esa situación para que tus hijos no fueran testigos de mi muerte, de lo que él te podía hacer. Sí. Y entonces cuando llegas a este país, ¿qué pasa? Cuando agarro el camino, me vengo y gloria a Dios por eso, porque Dios tenía un proceso difícil, pero exitoso. Yo tomé el camino, yo seguía a las personas que caminaban, yo seguía los grupos y siempre encontré gente que me ayudaba. Pero llegando a la frontera de México, Dios tenía un plan preparado para mí y creo que Él lo permitió para que yo descubriera lo que era. Fui secuestrada. Ahí me secuestraron. Fue secuestrada. Sí. Luego de salir de esta persona que te maltrataba, que te mantuvo 14 años de sufrimiento, sales y dices, bueno, ya salí. Y entonces te secuestran. ¿Qué pasó en ese momento? Caigo en las manos de los secuestradores. Y eran las personas más sanguíneas que podía ver mis ojos. Ahí yo vi muertes, yo vi de todo lo que realmente no se puede ni siquiera imaginar cómo un ser humano puede llegar a ver todo eso. O sea, que tú presenciaste cuando mataban a otras personas, todo eso. Sí, presencié cuando degollaron a un señor, le cortaron la cabeza. Wow. Después de eso, me querían cortar una pierna a mí con una sierra eléctrica porque yo me había descompuesto un pie y no me daban medicina. Entonces quisieron cortarme la pierna. Pero el plan de Dios no era ese, no era que la luz no estuviera, no era que la sierra no sirviera, sino porque Dios estaba ahí. Cuando te iban a cortar la pierna, la luz se dañó, la sierra no funcionó. No funcionó nada, porque Dios tenía otro plan. Otro plan, no me la cortaron. Entonces me sacaban a un lado para que yo lavara la ropa que llevaban con sangre. Yo nunca preguntaba. Entonces, cuando yo salí ahí, 2 me cuidaban, 2 guardaespaldas. Y uno de los guardaespaldas me golpeó, no voy a decir que no me golpeó, sí me golpeó, y me quiso disparar. Pero cuando él me puso la arma aquí en el pecho y él le jaló, no disparó. Entonces él dijo una palabra bien grave que no la dijo porque es bien mal creada y la tiró y le pidió, le oí el nombre de la arma que le pidió al otro y le dijo que le diera la R15. Pero esa arma tenía una grande fajetona de tiros bien grandes. Y él se la metió acá y la agarró y me la puso acá. Y cuando me la puso acá, me dijo que no me lucía. Entonces me la puso acá. Y me decía que yo botara mi mirada, pero yo no podía. Era como que mis ojos estaban tiesos. O frisadas, no sé si congeladas por el momento. No sé qué cosas, pero la verdad yo no podía cerrar mis ojos. Entonces él hizo lo mismo. Y le pasó lo mismo con la siguiente. También se trancó el arma. Entonces él la tiró y me dio un golpe que volé no sé hasta qué distancia. Y de allá me recogió de acá y me trajo frente a él. Y me dijo quién me protegía. Quiere decir que Dios te ha librado no una, ni 2, veces. ni 3 veces de la muerte, sino muchas. ¿Y cómo lograste salir de ese secuestro? Una bruja me fue a sacar de ahí. ¿Una bruja? Sí. ¿Y cómo se dio esto? La bruja me vio como yo estaba y me preguntó qué tenía. Y yo en mi desesperación, calladamente, así, solo moviendo mi boca, le dije, ayúdame. Esa bruja me sacó de ahí. Quiere decir que saliste de un hombre, un esposo que te maltrataba por 14 años. Saliste y entonces te secuestraron. Luego que te secuestran, te rescata una bruja que te lleva a su lugar donde hace todos sus trabajos. Tremenda situación. Pero en ese cuarto, allí está, ella quería hacerme que yo me hincara a pedirle perdón a la Santa Muerte, a una calavera que tenían ahí, un esqueleto que tenía parado. Y yo le dije que eso sí no. Wow, tremendo. Y entonces luego que te liberas, yo quiero que tú compartas con nosotros
¿Cómo estaba tu vida? Ya sabes, llegaste a los Estados Unidos, pudiste traer a tus hijos, que eso es parte también de lo que vamos a hablar. Pero ¿cómo estaba tu vida cuando tú conoces al Señor? ¿Qué pasó que tú te encontraste? Yo vine a Estados Unidos y empecé a trabajar como muchos lo hacen. Pero es lo peor que podemos hacer, venir y enfocarlos en el trabajo. Y no reconocemos que tenemos a un Dios grande que nos abrió la puerta a este país, pero es con un propósito. Y esa era la confusión mía. Yo vine a trabajar por mis hijos, pero todos estos años atrás yo no pude hacer nada. Pero una vez, una amiga veo que yo estaba a punto de morirme. Yo intenté 3 veces quitarme la vida. Estando aquí en los Estados Unidos. Yo me le quise tirar al tren rojo de aquí de Central. Y no sé la verdad por qué fue en ese momento que el tren venía, yo me preparo para tirármele, porque la verdad yo solo cerré mis ojos que dije yo adiós a todo. Y cuando sentí, yo estaba sentada en la banqueta. ¿Quién me sentó ahí? No sé quién fue, pero alguien me agarró así y me sentó en la banqueta. Entonces, cuando yo abrí los ojos, me fui desesperada nuevamente. Yo tomaba 8 medicinas diarias psicológicas, porque yo estaba en manos de psicólogos. Yo no podía dormir, no podía comer, yo estaba en un desastre. Pero una amiga una vez me dice, vamos, era la única que le contestaba mi teléfono. Vamos, abrieron un restaurante nuevo, te voy a llevar. Y nos venimos, yo tenía a mi hija que tiene 11 años ahorita. Nos venimos, estaba pequeñita mi niña, me vine con ella en el cochecito y con mi amiga. No, cuando venimos al frente de la iglesia Vida Real. Y estaba abierta la puerta, lo cual no sabe estar abierta, no sé qué hacía abierta la puerta ese día. Y ella me dice, yo creo, esta es la dirección que me dieron, es aquí, entremos. Y entramos. Cuando entramos estaba un hombre al frente predicando, no era un restaurante, era una iglesia. Quiere decir que Dios las trajo a la iglesia. Sí, una amiga me trajo y yo solo me quedé parada y me quedé mirando. Pero era algo que como que si el pastor sabía lo que yo estaba pasando, cada palabra que él salía de su boca era para mí. Y yo me quedé sentada y yo no sabía qué hacer. Ni siquiera había hecho el llamado. Y yo no soporté más. Y yo me fui a hincar al frente. Yo dije, ya no aguanto. Yo sentía que él me llamaba. Desde ese día que yo llegué a esta iglesia, mi vida cambió totalmente. Totalmente. Y yo he dicho que aunque digan lo que digan, a mí no me interesa. Porque lo que yo viví en el pasado, no lo recompenso con los pocos años que tengo acá. No lo recompenso. ¿Y cómo cambió tu vida luego de conocer al Señor, de llegar a esta iglesia, de escuchar a ese pastor predicar y de que el Señor te tocara y vinieras a los pies del Señor? ¿Cómo cambió tu vida luego de vivir todo ese trauma y todas esas situaciones? Ese trauma yo sentí que ningún psicólogo pudo cambiarlo en mí. Pero una vez me llevaron a un encuentro y ahí sentí como que una copa se reventó de mi pecho y se fue. Cuando yo vine de ese encuentro, lo peor, como dicen, que sentí como que el hijo pródigo había llegado nuevamente. Y yo me sentía como que había encontrado a mis verdaderos papás. Y por eso es que para mí mis pastores significan demasiado. Porque han sido, como dicen, el pastor. Yo a veces me río y a veces a la pastora le he dicho, ellos tienen la culpa porque ellos me sacaron este carácter. Porque ellos me enseñaron lo que es carácter. Porque ahora puedo decir, me siento plena, me siento segura. Después de que yo vine acá, los conocí a ellos y el pastor, cada palabra que me daba, yo sentía que era como que abría mi corazón y se abría aquella herida y como que él sacaba algo podrido de mí y se iba. Yo sentía que aquello sanaba tan delicioso y empecé a sentir que mi vida empezó a cambiar. Yo no tenía ni dónde vivieran mis hijos en Guatemala. Este fue el primer punto y empecé a ver que Dios era grande y que aquí se encontraba. Eso fue lo que yo me metí dentro de mí. Y por eso es que para mí, dentro de la iglesia, yo encuentro, como digo, lo que yo busco. Y no solo eso, he encontrado miles de cosas.
Cosas que realmente si yo tuviera el tiempo, pasamos creo que toda la tarde y no alcanzo a decir. Vamos a hacer varias partes de este testimonio, pero yo quiero que le compartamos a esas personas, porque muchas veces pensamos que cuando llegamos al Señor ya todo va a ser color de rosa y que no va a pasar nada. Y cuando llegamos al Señor lo que encontramos es fortaleza, encontramos ese apoyo, esa luz que necesitamos para salir de las situaciones. ¿Qué cosas te han pasado que Dios te ha ayudado? Ya tú sabiendo que Él está a tu lado, tú sabiendo que le has entregado tu vida a Él, ya siendo el Señor el dueño de tu vida, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado más, lo primero que me llegó a la vida, y es lo que realmente empecé a entender quién era Dios y dónde yo estaba y la seguridad que tenía donde estaba, no me hizo volver atrás, porque me pasó en la situación más fea en mi vida. Me empezaron a avisar de que mi hijo de 16 años era el mayor. Me lo buscaban para matarlo. Eso fue terrible. Y una madre sabe lo que significa tener a un hijo en peligro de muerte. De muerte. Yo no sabía ni qué hacer. Total de que yo cuando le cuento a la gente me dice, no lo puedo entender. Yo le digo a muchas personas que yo hasta hoy le hice al colchón de mi cama. Porque yo dormía sentada en la orilla de la cama con un pie arriba y el otro en el suelo y el teléfono agarrado aquí, esperando la bendita llamada en el momento que me decían tu hijo lo mataron. Yo llegué a sentir tanto temor que escuchaba hasta los balazos que le daban a mi hijo, los machetazos que caían sobre mi hijo. Eso fue terrible para mí. Y me vine un día y le dije, pastor, Dios bendiga a ese hombre. Es un hombre que Dios lo ha puesto, como dicen en la tierra, para cosas grandes. Y es un padre. Y un padre ejemplar. Y le digo, pastor Luis. Y me dice él así, nunca el pastor me ha dejado en visto. Siempre que lo busco, mi pastor está para escucharme. Pastor, mija, ¿qué te pasa? Me pasa un gran problema. ¿Qué te pasa? Me senté con él, me escuchó, me prestó su tiempo y Dios bendiga su tiempo. Me van a matar a mi hijo. Yo le conté la situación a él y Dios bendiga sus esfuerzos. Él me ofreció ayuda. Él no me dijo a mí, no me interesa lo que tú haces o te pasa, no. Él me dijo, mija, lo único que se me ocurre es que lo pasemos para El Salvador, para mientras saber qué se hace. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y yo me iba de regreso. Yo no se me metía ni por lo más mínimo en la cabeza decir me voy a traer a mi hijo para acá, nada. Yo estaba enfocada solo en los asesinos de mi hijo. Y porque sabía que los que iban a matar a mi hijo eran asesinos de verdad, no de broma. Ellos mataban gente. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí el momento que me avisen que mi hijito está muerto? Eso es duro. Y entonces, ¿cómo lograste salir? ¿Cómo lograste sacar a tu hijo de esa situación? Una mañana yo me voy a trabajar. Mira cómo Dios trabaja y esto es lo que yo quiero demostrar a las personas. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, no terminó todo. Ahí te viene lo mejor. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Y qué quiere hacer Dios contigo? Y me fui a trabajar con esa situación tan difícil. Cuando llego allá, como a las 2 de la tarde, de trabajar todo el día, me llama mi jefe y me dice, Elvia, eres una buena trabajadora, pero lo sentimos mucho. Vamos a dar layoff y tú eres de las más nuevas, te vas con layoff. Mire, me quedo con esto. Van a matar a mi hijo y yo me quedo sin trabajo. Sin trabajo, sin dinero para poder resolver. Y me dan los 2 cheques, el cheque que tenía rezagado y el cheque que tenía de la semana. Y me voy con esos 2 cheques. Yo no sabía qué hacer. Me fui y cambié los 2 cheques. Y nunca voy a olvidar esto. Y se lo comparto a muchas madres. Agarré yo lo que iba a guardar de renta y saqué los diezmos. Vital, y yo se lo digo a mucha gente, tus diezmos le salvan la vida a tus hijos. Los diezmos te abren el camino. Por mí te lo digo. Y agarré yo lo que me tocaba de renta y lo puse en un sobre. Esperanzada solamente a eso.
Y con aquel dolor dentro de mí, el trato que mataran a mi hijo, ¿qué iba a hacer? Pero el plan de Dios no era ese, era otro. Él me estaba procesando y yo no lo entendía. Y un viernes, yo me acuesto así, el sobre con dinero lo tenía bajo mi almohada. Solo yo y mi niña no estaba dormida mi niña, y yo pensando en la muerte, en lo que venía de mi hijo, pensando en mi trabajo, no sabía qué hacer. Cuando de repente oigo una voz que me dice, ¿quieres una bendición? Suelta lo que tienes. Yo me levanté rápidamente y dije yo, ¿quién es ese hombre que habla? Sentí como que me espanté, pero a la misma sentí una paz dentro de mí. Qué raro esto, dije yo, porque yo era nueva en la iglesia. Me volví a acostar. La segunda vez que me acuesto, vuelvo a escuchar lo mismo, pero ya no escuché que la voz se fue aquí bajita, sino que la voz se fue como por lo alto. Dije yo, esto no es así. Y yo agarré como una loca, metí mi niña al cochecito y salgo a la carrera a parar aquí a Vida Real. ¿Qué hacía el pastor? ¿Qué hacía el pastor en ese momento? No lo sé, porque él no sabe estar acá. Y ese momento yo dentro subo las gradas y entro con mi niña y el pastor abre la puerta y sale. Dios trabaja tan perfecto que uno a veces no se lo imagina. ¿Qué hacía él ese momento con 2 pupusas en la mano comiéndoselas en una bolsa? Nunca lo olvido, yo le cuento a mis hijos. Solo se comió las pupusas y la echó hacia la basura. Y me dice la hermana, ¿qué anda haciendo? Él sabía mi situación. Sí. Quizás él dijo, esta le mataron el hijo. O no sé qué pensaría el pastor donde me vio. Pero yo bien me acuerdo que a veces me río lo que hice. Y le digo yo, pastor, lo ando buscando a usted. Sí, mija, dime. Nunca olvido el puesto donde fue. En la mera entrada para donde hacemos los cultos, ahí se paró él y yo me paré. Pastor, le dije, fíjese que yo estaba acostada, le dije, y yo solo oí que me dijeron que suelte esto, le dije. Es lo único que tengo, no tengo mal, le dije. Pero dicen, si quiero una bendición, una gran bendición, que lo suelte. Y él se me queda mirando, no me dijo nada. Entonces vengo yo, total de tan graciosa, hasta aquí traía el sobre dentro de mi camisa. Me hice así. En el tercer bolsillo. Me saqué el sobre así y se lo di. Extraordinario mi pastor. ¿Qué le dijo el pastor? No le interesa el dinero, ahí lo pude ver. No contó el dinero. Si él fuera un hombre interesado al dinero, como dicen, hambriento al dinero, lo primero que hubiera hecho, contarlo. Él no le interesó contarlo. No le interesó más nada. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Qué le dijo? Me dice él, yo no traía nada en el sobre. Él se hizo su saco así y sacó un lapicero de acá. Nunca olvido, y cada que veo ese saco, ese hombre, me voy a morir, y ese saco, cada que se lo veo puesto, viene aquello a mi cabeza y me hace, saca la pluma y agarra el sobre en esta mano. Y me dice, hermana, ¿qué quiere usted a cambio de esta siembra? Yo no le dije quiero una casa, quiero un trabajo, quiero dinero. ¿Sabe cuál fue mi pedido? Pastor, yo lo único que quiero, le dije, es a mi hijo, aquí. Allí se lo dije, aquí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta tan sabia de ese hombre? ¿Qué le dijo el pastor? No te preocupes, mi hija, me dijo, ya está hecho. ¿Qué escribió en el sobre? Yo no le puedo decir, porque no lo vi. Él se puso, mire, llenó el sobre, se lo echó al bolsillo y se echó el lapicero al bolsillo. Yo podría haber dicho, qué hombre tan agresivo, qué hombre tan duro, porque él solo hizo eso y se fue. Y yo me fui, pero dentro de mí se fue aquello, ya está hecho. ¿Y qué pasó con su hijo? Ya va a ver. Día domingo vengo yo a la iglesia. Dios bendiga a otro de los pastores que también está aquí, el pastor Benjamín. Él estaba predicando. Él fue tomado por el Espíritu Santo. Y de la boca de ese hombre salieron estas palabras. Yo estaba tan concentrada pidiendo por mi hijo cuando salen aquellas palabras. Yo creo en la profecía.
el 100%. Y dice aquel hombre, hija mía, nunca olvido las palabras, dice el Señor, no temas, porque tu clamor ha llegado a mí. No temas, porque dentro de 21 días recibirás a tu hijo en brazos. Y yo estaba así. Yo decía, Dios mío, ¿quién será la mamá que va a recibir el niño? Pero yo pensaba que era una mamá que iba a tener un niño. Yo decía, ¿cuánto diera yo por ser yo? Yo quisiera ser yo. Pero aquella profecía insistía y insistía. Hija mía, no temas, porque yo soy tu Dios. Pero aquel hombre dijo una palabra tan fuerte. Anota pues el día y la hora y la fecha. Tienes 21 días para que tu hijo esté en tus brazos. Y yo decía, Dios, ¿quién será? De repente se acercó alguien a mí, no sé quién fue, y me dijo, eres tú. Cuando yo escuché eso, yo sentía que mi vida se hacía pedazos. Y yo dije, Dios, se cumplió la palabra del pastor. Y se me empezó a hacer aquello en la cabeza. Y yo no hallaba ni en qué escribir, solo tenía un lápiz y mi Biblia. Que agarro la pasta de la Biblia y digo a escribir, mi hijo viene el 15 de diciembre, dije yo. Ay, dije yo, qué Navidad la que yo voy a pasar, dije yo. Escribí esa profecía y me fui con esa profecía para mi casa. Lo ¿Qué más tiempo llegó grande tu hijo? para mí fue, ni un día más, ni un día menos, mi hijo estaba entrando a mis manos. A las meras 6:30 de la tarde yo estaba recibiendo a mi hijo. Esa fue una fecha inolvidable. Dios cumplió su palabra. Al pie de la letra. Así es. Y qué bueno saber que Dios está con nosotros. Él no falló ni un día, más ni menos. 21 días cumplido, Él estaba aquí. Que Él vino, lo primero que le di fue la Biblia, mira. Así es. Allí entendí lo que era siembra, porque yo no sabía qué era sembrar. De siembras, yo he recibido 7 residencias. Mis 6 hijos vinieron residentes a este país. Quiere decir que todos están aquí legales, que Dios le trajo a todos sus hijos, su familia está completa, el Señor le dio casa, le ha abierto las puertas en un empleo maravilloso. Y qué bueno escuchar que hay personas que han pasado situaciones, que han estado no una ni dos, varias veces de frente con la muerte, que han vivido experiencias increíbles, que Dios las ha rescatado, le ha dado una nueva vida y que aún sigue estando a su lado. Muchísimas gracias por haber compartido este testimonio con nosotros y yo sé que es de mucha inspiración y será de mucha bendición para todas las personas que puedan verlo. Y sabemos que Dios seguirá obrando en su vida. Yo sé, porque Él ha hecho maravillas y yo sé que las seguirá haciendo. Son enormes las maravillas que he recibido de Él. Así es, y serán muchos los testimonios que tendremos que contar a las personas. Son muchísimos, para definirlos entre tantos no alcanza. Así es, pero qué bueno que pudimos compartir estos testimonios de una pequeña parte de lo grande que Dios ha obrado en su vida. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Amén, que así sea.